olvida y este bimestre es necesario que todas las grabaciones de las clases queden presentes. Entonces estamos 11B, es la 1:40 de la tarde y hoy es 13 de julio del 2020. Bueno, muchachos, entonces les comentaba, voy a compartirles tanto el cronograma de trabajo como la rejilla de evaluación, que ya están subidas desde la semana pasada, para que ustedes pues le chequeemos un poco, más o menos cuál va a ser el trabajo que vamos a tener para este bimestre. Entonces les decía, si alguien me desea colaborar, por favor, con esta lectura, estaré agradecido. Yo, Sara, adelante. grado 11, religión. Bueno. Buenos días, muchachos. Aquí estamos de nuevo. Espero que hayan tenido 2 semanitas de descanso y que éstas les hayan servido para reponer energías. Ojalá estén pasando el tiempo con la familia, aprovechando que esta es seguramente la oportunidad de compartir más con ellos. Deseo de todo corazón que durante este bimestre el trabajo de religión no sea pesado o aburrido. Al contrario, espero que aprendamos mucho, que compartamos y podamos seguir creciendo juntos. Ya hemos aprendido la mayoría de elementos básicos para las clases. En adelante, se propone que podamos ir profundizando un poco más en las herramientas y avancemos en el trabajo y el contenido proyectados para el bimestre. Conviene que no descuidemos la calidad educativa que nos ha caracterizado hasta este momento. Igual que el bimestre pasado, tendremos 10 semanas de trabajo. Los temas abordados se presentan a continuación en el cronograma. Ok, ya habíamos, digamos, como tenido varios elementos, digamos, relacionados con esto. Esto, pues, ya, digamos, que lo habíamos leído, pues, en agustinología, pero creo prudente que también, pues, se observe que esto es propio para la religión, ¿no? Ya les decía yo, cuando la semana está subrayada en verde, quiere decir que hay una actividad para entregar, ¿ok? Y cuando no, pues no. Entonces, estos son los temas que vamos a ver, se los presento a continuación. Primero, pues la idea era en la clase pasada hacer un repaso del bimestre anterior, pero como no lo tuvimos, digamos, como el espacio, pues nada, no alcanzamos a hacer ese debate. Sin embargo, pues ya miraremos hoy cómo reponemos esa idea. Hoy hablaremos de Sapientes ex Oriente, es decir, los sabios de Oriente, los reyes magos. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué figura desempeñan? ¿Qué representan? ¿Por qué debería ser importante esa fiesta y quedarse algo más allá de el festivo que sigue después de fin de año? ¿No? Sino que tiene más elementos que hoy vamos a observar. ¿Listo? La semana 3, lástima que preciso es la que se nos pierde porque en la planeación que nosotros entregamos, para estas clases tenía que hiciéramos debates fuertes alrededor del tema de la mujer, de la homosexualidad y la eutanasia, que siento que son temas sobre los que se suele decir como, es que la iglesia simplemente está en desacuerdo por una especie de capricho, y lo que quisiera es que alrededor de esos temas, sea por el lado de la iglesia, sea que estén a favor o en contra, pudieran expresar su opinión de manera que pudiéramos avanzar. De hecho, el planteamiento, y les voy a dejar el espacio para que lo hagamos el día de hoy, el planteamiento apunta a que hagamos un preguntas y respuestas en la próxima clase. Y ustedes me dirán, pero preguntas y respuestas es muy 2014. Pues sí, pero estamos en 2020 y se vale, es legítimo. Entonces, les voy a pedir que preciso en esta semana 2 tengamos como el espacio de, en la medida de lo posible, claro está, si fuera posible que dejaran sus preguntas en el comentario, en los comentarios privados. Yo elijo las mejores y con ellas voy a diseñar la clase de la próxima clase, es decir, dentro de 15 días, porque dentro de 8 días es 20 de julio festivo, que dentro de 15 días pudiéramos, precisamente a la luz de estos elementos, hacer un preguntas y respuestas en los que observáramos pues todos esos elementos que están ahí involucrados. ¿Les parece? Pues es parte de la propuesta que se tiene. Bueno, entonces ustedes van a tener que realizar también un ensayo acudiendo pues a fuentes medianamente confiables en la medida de lo posible, en la que hablen acerca de pues si están a favor o si están en contra acerca de estos temas polémicos, pues dando razón de ellos, ¿sí? Que sea una cosa pues muy bien hecha, sea que estén a favor o en contra de la iglesia, ¿sí? Que es que la iglesia dice que ser homosexual es pecado y que todos los homosexuales se van a ir al infierno. Vale, si hay registro de ello, colóquelo con mucho gusto. Si no, pues tenga presente que eso es problemático, lanzar afirmaciones sin soporte teórico.
O que no, que yo sí estoy de acuerdo con la Iglesia Católica en el sentido en que dice que hay que castigar a todas las personas que no representen a la Iglesia Católica. Si la Iglesia dice eso, ¿en dónde lo dice? Porque lo contrario se estaría diciendo cosas que son muy problemáticas y eso no es católico. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos presente. En la parte 4 voy a hablar acerca de, bueno, vamos a trabajar el tema de la vigencia del mensaje cristiano, porque parece ser que la gente suele darle como mucho ruido a las ideas más polémicas de la iglesia, mientras que a las ideas que suelen ser como las más fuertes, por lo general incluso hasta se les ignora, ¿sí? Cuando habla acerca del amor al enemigo, de cambiar las personas, de vivir en pobreza, no significa vivir sin dinero, esas son dos cosas diferentes, sino vivir en pobreza de corazón, de espíritu, lo que significa la persona de Jesucristo para el mundo occidental, ese tipo de cosas, ¿listo? Vamos a tratar de darle eso. Ahí ustedes van a tener que, perdón, van a tener que realizar un video en el que consideren algunos de esos problemas y los expongan a sus compañeros. Ese video, la idea es que lo podamos subir a YouTube, yo les voy a decir dónde, ahí pues van estando pendientes. Les dejo el espacio, ustedes suben el video a YouTube y el que más views, el que más likes tenga, es el que gana. ¿Listo? Pues ya iremos trabajándolo también respecto a otros temas. No se preocupen que en la semana 4, que es pues la próxima clase que nos vamos a ver, yo les doy todos los parámetros para que puedan hacer ese trabajo. ¿Listo? Ahí vamos a tener un poquito más de tiempo. La idea es que sea un poquito, pues, me acuerdan, eso sí, porque pues sé que es un poco complicado armar un video, ¿listo? Luego hablaremos acerca de un chiste científico, a ver si esto tiene que ver, aunque no parezca, pero parece que cuando nosotros somos observados nos tendemos a comportar diferente, aunque no sepamos que nos están observando. Entonces, pues eso va a ser interesante porque tendremos, digamos, pues todas las herramientas para poder abordar esa problemática. Luego hablaremos de dignidad humana, sobre todo respecto a la cuestión de lo que ha hecho la Iglesia frente al conflicto armado colombiano. No sé si ustedes lo saben, pero el año pasado, antepasado. Bueno, cuando el Papa vino a Colombia, antepasado, cuando el Papa vino a Colombia, canonizó, bueno, ascendió a beatos a dos sacerdotes colombianos, un sacerdote y un obispo, es decir, están a un paso de volverse en santos de la Iglesia Católica, porque precisamente en diferentes escenarios, en su momento les diré cuáles fueron, eh, ellos contribuyeron a luchar contra el conflicto armado colombiano. Fueron asesinados en diferentes partes, uno de ellos pues más o menos en los años 50, en lo que era el antiguo Armero, y el otro sacerdote fue el primer obispo de Arauca y fue asesinado por la guerrilla del ELN. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiénes son, profe? ¿Quiénes son los dos sacerdotes? Ya te digo los nombres. Uno es el mártir de Armero, eh, beatos colombianos, es que no recuerdo bien el nombre, Monseñor Darío y Monseñor, por Dios. Sí, lo cierto es que los canonizaron en la Eucaristía que se hizo en Villavicencio. En esa Eucaristía fueron subidos a beatos. Solamente el Papa puede hacerlo y pues lo hizo con motivo de la visita en Colombia. Son Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, que era el primer ministro de Arauca, y el padre Pedro María Ramírez Ramos, sacerdote de Armero, que fue asesinado porque pues estalló el Bogotazo. Ustedes saben que la iglesia es más conservadora, pues los liberales fueron los que trataron de agredir y pues esa historia es un poco trágica. A él lo sacaron de la iglesia, él se decidió quedar en la parroquia para que no persiguieran a las monjas del convento de al lado, las hizo salir por una puerta trasera, hizo que ellas escaparan y dijo, yo me quedo en la iglesia porque si no después van detrás de ustedes. Entonces se sacrificó y pues lo mataron a machete. Eso fue una escena, digamos, como trágica de la Iglesia Católica, pero sobre estas cosas no se hablan, ¿sí? Y eso es lo que a mí me parece que podemos llegar a hacerles un poco más de ruido, ¿vale? ¿Qué aporta la Iglesia en esos sentidos? Yo sé que muchos de ustedes, pues, tal vez no asuman el catolicismo nunca, y es normal, no es algo malo, no quiero que piensen que por ello hay un pecado mortal o algo así, no se trata de ello, de ninguna manera, pero sí puedo ofrecerles alguna herramienta para que ustedes digan, vea que la
iglesia tiene una que otra cosa positiva, esto de la iglesia me sirve, pues bienvenido sea, ¿listo? En la semana 7, pues hablaremos acerca de la posición de la iglesia frente al cambio climático. Vamos a mirar qué puede decir el Papa Francisco. Él es científico, es biólogo, él sabe del tema. De hecho, creo que es doctor en biología. Hablando acerca del cambio climático. Desde una carta que él publicó llamada la Laudato Si. Sería bueno que la leyeran, pero pues ahí les queda por ahí. Si la quieren buscar, todo el material que publica la iglesia siempre es gratuito. Luego viene la Agustiniana Sabati, es decir, la Semana Agustiniana, en la que estaremos trabajando en el proyecto de transversalidad. Y si tenemos clase, no lo sé todavía en qué momento nos inicia, pero la clase iría sobre la diferencia entre el discurso católico y protestante respecto a si es colonialismo o es evangelización, que es otro de los temas, digamos, álgidos en la iglesia. Y por último, hablaremos de las acciones de mejoramiento que ha hecho la iglesia de útil o de bueno en los últimos siglos, porque para muchos es como, no, pues fue una institución grande que duró hasta la Edad Media y ahí para acá, pues no ha vuelto a hacer nada significativo. Pues sí ha hecho cositas. Y al final, el cierre de notas, el cierre de cortes y, de ser posible, las clases de latín. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿No? No, profe. Todo ¿Más o claro. menos se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, señor, no hay duda. Listo pues. Bien, y por acá tenemos la rejilla de evaluación, esta sí pues ustedes saben que es obligatoria. Comprensión sobre la vigencia del Evangelio en el siglo XXI a partir del reconocimiento de la posición de la Iglesia ante los debates actuales con el fin de observar la riqueza espiritual, conceptual e intelectual ante las dudas que asaltan el presente siglo. Es decir, sabiendo que el siglo XXI es un siglo de incertidumbre, según los expertos, vamos a ver qué garantías o qué ofrece una institución como la Iglesia Católica, que es de las pocas que dice, nuestro mensaje es para siempre. Vamos a ver qué tan vigente es y qué nos puede servir de ello para el tercer bimestre. ¿Listo? Bueno, ahí están los temas, ahí están los elementos. Vamos a tener 5 notas, ¿vale? 2 en el saber, 2 en el saber hacer y una en el saber ser, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con un ensayo. Esto tienen que hacerlo, pues, para la próxima clase, es decir, dentro de 15 días, tienen 15, en el que ustedes piensen los elementos de la iglesia frente al papel de la mujer o la homosexualidad o la eutanasia, las cosas que a ustedes les parecen, digamos, problemáticas, ¿sí? Que lo aborden. Si quieren hacerlo, pues, es como lo más recomendable, que dijeran como, pues, la iglesia se manifiesta o X religión se manifiesta frente a esto de esta manera. Y pues que pudieran expresarlo, ¿sí? Son 2, ahorita les doy las indicaciones, pero son 2 paginitas. No es algo difícil, pero sí requiere, digamos, como tiempito. Luego hablaremos, pues, esto, digamos, como a lo que es más polémico y luego vamos como a lo que es más profundo en la iglesia, que es como más aceptado, que es, pues, esta cuestión del amor a los enemigos, la pobreza, la persona de Jesucristo. Hubo otro tema que les llama la atención de la iglesia católica, no sé, qué sé yo, alguno dice, pues, no sé, se me ocurre, el matrimonio, me gusta la cuestión acerca del matrimonio desde parte de la iglesia y lo expreso de esta manera. Ahí ya es un trabajo un poquito más investigativo sobre la iglesia. Y cerramos con describir los procesos y modos en que se violenta la dignidad humana en el conflicto armado colombiano, que es precisamente lo que yo les expresaba respecto a estos 2 santos. Vamos a trabajar eso y vamos a trabajarlo en el proyecto transversal, que como les decía, pues están dando hasta ahora muy bien, ha venido andando muy bien. ¿Listo? Y pues ustedes saben, la vez pasada no les dejé ese espacio, se los negué así rotundamente, pues, sí fue como un robo, pero fue un robo justificado porque vi que estaban muy cansados y yo dije, si vamos a hacer una autoevaluación mal, pues es mejor no hacerla. Entonces preferí dejarlo a un lado, pues igual todos estábamos aprendiendo muchas cosas, muchos de los errores que se cometían era más porque estábamos adaptándonos a esta modalidad de trabajo más que por una cuestión de negligencia, ¿sí? Y vamos a decir, pues, en sus palabras, cuáles son usted dice en sus palabras, cuáles son sus virtudes, en qué ha crecido, qué le ha faltado, qué le ha gustado, qué no le ha gustado, qué le parece de la dinámica de clase que puede cambiar para ser mejor, qué puede ser que medianamente medio sirva y que podamos dejarlo, esos elementos, ¿listo? Y por último, la coevaluación pues va a ser respecto, precisamente como les digo, el video. Entonces nos vamos a medir, esto suena muy feo porque es muy siglo XXI, pero nos vamos a medir por likes. Vamos a mirar el video que tenga más likes, que tenga como más vistas,
Todavía no sé si sea posible, a mí me gustaría que fuera un video que se pudiera publicar, ¿sí? Que se dejara como para todo el mundo. Pero, pues ustedes saben, ustedes son menores de edad, entonces no sé cómo rija eso YouTube. No quiero que me bloqueen mi cuenta. Monetizando no está, pero que la bloqueen, pues sería problemático. Entonces, no sé si pudiéramos crear ese espacio para que otros compañeros al menos pudieran ver ese video, tal vez desde el dominio de agustinología. Todavía no lo sé, pero pues voy a pensarlo, hay tiempito para ello. Porque pues a mí me parecería personalmente que sería muy chévere que todo el mundo pudiera entrar y decir, vea un video del CAT sin necesidad de entrar desde ninguna cuenta. Y que incluso hubiera likes de gente de afuera. Eso me parecería genial. Que ustedes incluso desde sus redes sociales propias puedan decir, hey, apóyenme con un like que estoy en este proceso. Me parecería muy chévere. Pero prefiero abstenerme, no sea que después haya problemas de orden legal, haya problemas de orden por derechos de autor o problemas de orden son menores de edad. Es que me parece delicado. Y ustedes saben cómo es el movimiento en las redes, saben mejor que yo. Entonces me da un poco de miedo. Pero pues vamos a mirar a ver cómo funciona eso. Si no, pues tocaría solamente evaluarlo entre nosotros mismos, los del curso. También se vale, no está mal tampoco. ¿Más o menos claritos hasta ahí? Sí, señor. ¿Se está Sí, entendiendo qué profe. les parece la dinámica de trabajo? ¿Qué les parece? Chévere, diferente. Está chévere, profe. Divertida, aunque, o sea, profe, no entendí muy bien. O sea, lo del video, el que tenga más vistas y likes, saca más nota o como así me entiendo. No es que saque más notas, sino que la idea es elegir los mejores videos para que sean publicados en la semana agustiniana, ¿sí? Sino que a mí me habría encantado que hubiera sido una cosa como de un concurso en el que varias personas de afuera se vieran, porque pues a mí personalmente me parece que a veces nosotros hacemos cosas muy chéveres, pero pues es como, no sé cómo decirles, pero es como hacer una gran fiesta solamente para los de la casa. No se me ocurre otro ejemplo. Cuando tal vez otras personas pudieran alimentarse de ellos, ¿sí? Yo digo, por ejemplo, que pudiéramos hacer un buen video en YouTube, alguno de ustedes que sepa dominar bien esas herramientas, que sepa explicar un tema súper interesante, que quede un muy buen video, pues si lo pudiéramos publicar y dijera a alguien de afuera que no tiene nada que ver con el colegio, oiga, mire lo que están haciendo de parte del CAT, vea esta maravilla, pues a mí me parecería muy chévere, a mí, pero pues yo personalmente por ahora me abstengo porque me da miedo pues todos estos temas que les digo. Por ahora vamos a decir que queda para entre nosotros, pero yo me voy a encargar por mi parte de averiguar, o tal vez si ustedes pueden hablar con su directora de curso, como más o menos está esta propuesta, y si lo pudieran comentar, pues voy a también venderles la idea un poco al resto del proyecto transversal, porque si lo pudiéramos hacer de esa manera, a mí me parecería que sea muy, muy chévere. Pero bueno, esperemos por ahora. ¿Listo, Juan Manuel? Ok, gracias. Dale. Listo. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la Navidad porque hoy vamos a hablar acerca del pesebre. Porque es que en el pesebre hay una cuestión y es que la iglesia se llama católica. Católica significa universal y vamos a ver por qué el pesebre se supone que es universal. ¿Por qué se supone que para la iglesia católica, quién es la iglesia católica para decirse que es universal? Que todo lo que dice puede ser aplicado en cualquier parte del mundo. Van a ver. Bueno, entonces les decía, van a tener que hacer un ensayo para la próxima clase. Si ustedes quieren, lo podemos dejar, pues ahí está el espacio. Igual en religión, ustedes tienen el espacio de autónoma, que sería la próxima hora, para que vayan adelantándolo. Van a tener que hacer un ensayo en el que ustedes expresen alguno de esos temas sobre los que es problemática la visión de la iglesia. El papel de la mujer, ¿es la iglesia machista? 2 puntos, y empieza su ensayo. Pero pues un solo problemita, ¿no? Porque si no, pues se comete algo problemático. Debería haber abortos legales, un ejemplo. Visión de parte contra la iglesia católica, 2 puntos. O al contrario, ¿por qué la iglesia católica tiene derecho a decir que el aborto es un error contra la dignidad humana? 2 puntos, cosas así. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, para que también puedan alegar contra la iglesia todo lo que quieran, que peleen duro porque la iglesia católica se ha armado así, se ha hecho bonita y se ha hecho medianamente fuerte así, de ver los errores que comete y tratar de corregirlos, ¿listo? Entonces, eso es importante.
puede ser aborto, eutanasia, el papel de la mujer, la homosexualidad. Es que todos los sacerdotes, porque hay personas que dicen así, ¿no? Es que en la iglesia todos son pedófilos. Delicado. ¿Qué tan cierto es eso? Entonces, que se argumente desde argumentos pues muy serios. ¿Listo? Espero ver buenos trabajos. Un ensayito de 2 páginas, no es grave, en el que se describa uno de esos problemas, un solo problema y que me hablen de ello. ¿Listo? Y vamos a tener para la clase de la semana 4, digamos que es como para reponer la semana 3 que se nos pierde, vamos a tener un tema que es, ¿cómo lo decimos? Un preguntas y respuestas. Suena muy 2014, pero es que se vale. Es que me parece que puede ser una dinámica interesante. Entonces, quien desee, eso sí ya es como de manera voluntaria, que coloque aquí un comentario privado haciéndome, formulándome una pregunta que yo voy a elegir las mejores o las que me parecen que pueden tener más trascendencia o las que se repitan más y las coloco para que hagamos la próxima clase. La próxima clase, entonces, partiríamos de ese preguntas y respuestas. ¿Les parece así? ¿Les gusta más o menos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Listo. Bien, muchachos, resulta que nos quedan 13 minutos. Desafortunadamente esta clase es muy cortica, muy cortica, es la hora de las más cortas del día, pero les hice un material que créanme que no es por nada, yo no voy a decir que esté bien hecho, pero es que me costó hacerlo porque pues estoy aprendiendo a manejar estas herramientas, ¿sí? Para que no sean solo diapositivas. Porque antes de que las odien, prefiero que se queden como alguien que nos ayudó en su camino, pero que no era el destino, que estuvo por ahí, pero ya. Y no como algo negativo. Otra vez religión, otra vez para leer diapositivas, Willy se hubiera quedado. No es de esa manera que podemos hacerlo. Entonces, ahí ya se está compartiendo. Ah, bestia, es que está presentando. Voy a presentar la ventana completa, Sí, ¿cierto que profe. es así? Sí. Ah, ok, dale. De nuevo, reitero, este trabajo no está bien hecho, pero sí requirió mucho trabajo. Pues porque estoy aprendiendo, porque yo soy pues, bastante lento manejando estas cosas y he tenido que aprender casi con mucha dificultad. Pero pues bueno, aquí estamos. Entonces, de nuevo, si alguien me desea colaborar con Yo Quiero Leer, por favor en los Yo, comentarios, yo, les recibo todas las informaciones que desean. me había salido. Listo, Yo, hágale pues, arranque Nicolás entonces. el pesebre, Cuantos más más que anoten, una mejor. tradición, Dale. señor, el pesebre, más que una tradición infantil, hacia un catolicismo real. Autor, Eddie Santiago Parada, Colegio Agustín de Tagaste, fecha 12 de julio del 2020. Muy bien. Listo. Sigamos, por favor. Laura Tatiana Garzón. Jesús en el pesebre. He aquí una buena lección para aprender que todas las grandezas de este mundo son ilusión y mentira. Francisco de Sales. Qué belleza esa frase de San Francisco. Bueno, San Francisco de Sales dijo eso, se le vino el mundo encima y le dijeron, ¿cómo así? Pero, ¿luego por qué? Y él dijo, no, mira, es que resulta que una cosa muy bonita del pesebre es que ahí estaban muchas cosas hermosas y lo básico, lo que dice la gente que es necesario, no estaba. Plata no había, pero sin embargo estaba la familia unida. No había comodidades, pero había calor, tanto del burro y del buey como de parte de la familia. No había muchos elementos que digamos como que son necesarios para un buen nacimiento, pero había amor. El pesebre es el símbolo de lo importante no es lo aparente. Ahí, esas cosas que el mundo suele decir, esto es lo más importante, esto es lo que ustedes tienen que hacer, compra esto. El pesebre es el de, no, sabe que tal vez no está necesario. Que tiene que haber mucha gente para el baby shower. Pues no, Jesús no tuvo baby shower. Pues tuvo baby shower, pero solamente llegaron 3 personitas y eran sabios de Oriente. Si van a hacer baby shower, que sean gente que lleve regalos bonitos como los que vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces, íbamos con Laura Garzón, ¿cierto? Bien. Juan Manuel Sánchez, ¿estás? Sí. Juan Manuel, escójase uno de esos 9 elementos del pesebre y lo revisamos. ¿Qué hay Menos en el de el, agradecimientos, que es el último. ¿qué hay en el pesebre? No sé. El niño Jesús.
Listo, miremos al niño Jesús y su merced me cuenta cuál es la historia. Dale. Bueno, el niño Jesús, antigua tradición, tiene más de 1200 años, extendida en todos los continentes del mundo. Es una imagen icónica que está registrada desde el siglo XVII y varias advocaciones o pseudónimos. ¿Listo? Entonces, ojillo que comenzamos diciendo que el niño Jesús es una tradición muy antigua, desde hace más de 1200 años se tiene registro de santos diciéndose y encomendándose al niño Jesús, parece que tiene mucho más, pero pues eso al menos 1200 años tiene, ¿sí? Bueno, esto es un tablero interactivo, según tengo entendido, o una cosa así. Entonces tiene cositas que cuando ustedes entren a esta página, ahí les dejo el enlace, ustedes van a esta flechita que queda en la esquina superior y les muestra los elementos interactivos, es decir, a dónde pueden ir para ver más cosas. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Listo. Gracias, Juan Manuel. Paula Castañeda. Aquí, ¿Qué miramos? agradecimientos. Miremos agradecimientos. No, otro que no sea ese. Es que nos hacemos spoiler. Ok, Baltasar. Miremos a Baltasar, el sabio número 3. ¿Qué nos dice Baltasar? Bueno, Baltasar, sabio número 3. Llevaba oro. El oro es el elemento que se ofrece a los reyes. Es el sabio que representa a la población negra. En su regalo se sintetiza. Se fue. Ya voy. Ya está. En su regalo se sintetiza la idea de que Jesucristo participa de la dimensión real, referente a los reyes. Ojito a esto, que esto es importante. Cada uno de los Reyes Magos, los regalos no es que los llevaran por chiste, sino que cada uno de los regalos tiene una representación y cada uno de los pastores tiene, de los sabios de Oriente, tiene un elemento importante. Entonces, por ejemplo, en el caso de Baltasar, representa a la población negra, es decir, la apertura que tiene Jesucristo hacia el mundo de África, ¿sí? Ya no es solamente para el pueblo judío, sino que se abre Dios y se expresa hacia muchos lugares. Y lleva oro, aquí, esto tiene cositas, esto es acá. ¿Funcionó? Sí funcionó. El oro es símbolo de los reyes, es decir, cuando se habla acerca de oro, y no los reyes de Pasión de Gavilanes, sino los reyes de verdad, cuando se habla de un rey, quiere decir que hay oro, porque eso quiere decir que hay riqueza. Entonces, cuando Baltasar le lleva oro al niño Jesús, quiere decir que se está representando que el mundo entiende que Jesús es rey, ¿sí? El oro es un elemento más bien como una metáfora que da cuenta precisamente de la dimensión real de Jesucristo. ¿Listo? Ok, aquí se cierra. Y Mariana Viasus. Yo. Mariana, cuéntame, ¿qué vamos a ver ahorita? Pero salga. Ya. Epifanía. Miremos Epifanía. ¿Qué nos dice Epifanía? Epifanía. Se celebra como el modo en que Cristo se manifiesta en su figura de Dios ante todos los seres humanos. La Iglesia se denomina a sí misma como católica, es decir, universal. Según esta denominación, sus afirmaciones buscan ser de aplicación universal. Entonces, como les decía, la Epifanía, es decir, la fiesta del 6 de Reyes, hace referencia a que Jesucristo se abre y Dios se muestra a todas las naciones. Ya no se revela como en el monte solamente de manera particular a Moisés y Moisés le lleva el mensaje a todo el pueblo judío, no, sino que aquí Dios le está hablando a todos, a todo el mundo. Y vamos a mirar a ver qué tan universal, es decir, católica, catoliché, qué tan católica es la Iglesia Católica. Suena a chiste, pero es anécdota. ¿Listo? María José, ¿cuál miramos? La Virgen María. Miremos la Virgen María. Esta me gusta. Dale. La Virgen María. Sus palabras refieren aceptación de la voluntad divina y el mensaje evangelizador que invita a obedecer a Cristo. La devoción a la Virgen María era conocida desde el siglo I por los conversos por el trabajo del apóstol Santiago, quienes se encomendaban a ella en la advocación de la Virgen del Pilar. Vale, gracias María José. Por lo menos desde el siglo I tenemos registro de que la Iglesia Católica, pues de que los creyentes en Cristo ya veneraban a la Virgen María y se encomendaban a su protección. Hay dos momentos en que la Virgen María habla en la Biblia, y son cuando acepta la voluntad divina, es decir, cuando dice, fiat mihi secundum verbum tuum, es decir, que se haga en mí según tu palabra, cuando dice eso,
y en el momento en que le dije a Jesús que ya en las bodas de Caná no tienen más vino. Y lo último que dice es que cuando Jesús dice, bueno, traigan unas tinajas de agua, parece que ya tenía algo de poder ahí, y dice, hagan lo que él les dice. Entonces los biblistas, algunos biblistas afirman que ese es como el testamento de la Virgen María. Hagan lo que él les dice, refiriéndose a su hijo Jesús. ¿Sí? Esas parece ser que son las palabras de la Virgen María y tienen ese sentido. Hagan lo que él les dice. ¿Listo? Muy bien. Gracias, María José. Sara, ¿qué miramos? Historia. Miremos la historia del pesebre. Señorita. Ay, se cortó la primera palabra, pero creo que se alcanza a leer. Francisco también celebró la Nochebuena, la que Escenificó. escenificó en una cueva cercana al castillo de Grecio, siendo este acontecimiento su acto más reconocido. La inclusión del buey y del asno en el Belén se debió a una lectura de San Francisco en el libro de Isaías. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, ni pueblo no discierne. Muy bien, Historia de San gracias. Francisco de Dale. Asís, el primer pesebre, data del siglo XI con el de San Francisco de Asís. Para 1626, San Francisco realiza la primera representación de la Navidad. Vale, gracias. Es siglo XIII, creo que me quedó mal, hasta ahora me di cuenta. Es siglo XIII. Resulta que ese lugar ahí donde está el Papa Francisco es la cueva donde por primera vez se celebró la Navidad. Entonces, San Francisco le solicitó permiso al Papa, pero esto es spoiler. San Francisco le pide permiso al Papa y le dice como, yo quiero celebrar algo así como una novena. No se la han inventado, pero yo sí. Es un día, reunirnos unos días antes de la última cena y el último día que hagamos una representación de cómo fue ese momento. ¿Listo? No te vayas, Sara. Sara se fue. Yo, Sara, aquí estoy. Sara, por favor. San Buenaventura lo narra, hablando del primer pesebre. 3 años antes de su muerte, el Francisco quiso celebrar en Grecia el recuerdo del nacimiento del niño Jesús y deseó hacerlo con toda posible solemnidad, a fin de aumentar mayormente la devoción en los fieles. Para que la cosa no fuese adjudicada a manía de novedad, primero pidió y obtuvo el permiso del sumo pontífice. Muy bien. Entonces, esta es la historia de Navidad y esto lo narra San Buenaventura. Ojo que es un académico de los duros, doctor de la iglesia, maestro de maestros. Bueno, muchachos, madre, me faltó la mitad. ¿Qué nos faltó por ver? ¿Baltasar? ¿Melchor? ¿Gaspar? No, ¿cuáles nos faltaron? Ya se acabó la hora. Gaspar y Melchor faltaron. ¿Faltaron Gaspar y Melchor? Dylan, ¿me ayudas con uno de ellos al menos? ¿Lo terminamos, muchachos? No, nos quedamos un poquito más, pero ¿lo terminamos? Sí, ¿por qué no? Dylan, Sí, hágale, profe. elija. ¿Queda Melchor y Gaspar, me dijiste? Sí. Pues agarremos a Gaspar. Agarremos a Gaspar entonces a ver qué nos dice Gaspar. ¿Listo? Dale. Gaspar, sabio 2. Lleva incienso. El incienso se ofrece a los dioses en varias culturas. Es una planta aromática que crece en Arabia y que tenía un gran valor debido a su fuerte fragancia. Vale, yo traté de que incienso quedara bien ubicado en esa palabra, pero me demoré más de 5 minutos y dije, pues renuncio, lo voy a dejar así, ¿vale? Esto es incienso, esta es un botafumeiro, el más grande del mundo, está ubicado en la Catedral de Santiago Apóstol de España. Es un botafumeiro de más de 6 metros de grande y cuando se mueve, no se mueve solo así al lado de la persona que lo lleva, como en la Iglesia Católica, sino que se lanza desde arriba, desde el atril y se mueve a lo largo de toda la catedral. Es un fenómeno impresionante poder verlo. Cuando quieran, busquen el botafumeiro o el incensario más grande del mundo en España. Es una cosa bellísima, bellísima. Y era porque, pues, precisamente se utilizaba para, pues, tener varios usos. No vamos a contar la historia, me encantaría, pero el tiempo no me ayuda. Entonces, les cuento que lo interesante del incienso es que la Iglesia Católica lo asume como para que suban las oraciones a Dios como sube el humo.
pero pues originalmente se utilizaba era porque pues llegaban peregrinos caminando durante kilómetros, durante varios días, incluso meses, incluso años a la Catedral de España, se encerraba el olor porque no existía el jabón ni el desodorante, entonces pues se lanzaba el incensario para liberar un poquito de esos malos olores. ¿Listo? Y nos queda uno. ¿Quién me ayuda con el último? Último. Profe, creo que también faltaba Juan José, San José, perdón. ¿San José también falta? Ah, ok. Creo que Bueno. sí. ¿Tomás San José o Melchor? Melchor. Vamos a Melchor entonces. Dale. Sabio 1. Llevaba mirra. La mirra es una planta aromática utilizada para embalsamar los cuerpos. Representa a la población de Europa, la raza blanca. La mirra simboliza la muerte de Jesús como parte de su misión. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar cómo es la mirra. La mirra aparece 2 veces involucrada en la vida de Jesús. Una en su nacimiento, es decir, que se preveía desde entonces que él iba a morir. La mirra es una planta que se utiliza para sacar un aceite muy, muy rico, huele muy, muy bien, y se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Entonces, cuando fallecía una persona, se le untaba alrededor del cuerpo de mirra para, uno, a veces facilitar su descomposición, y dos, para que los olores no fueran muy fuertes. Resulta que ustedes saben que era un espacio muy desértico, entonces hacer un hueco en el suelo era casi imposible. Lo que se hacían era en ciertas cuevas meter los cuerpos y taparlos, y pues como no había humedad, entonces se necesitaba de la mirra para ello. ¿Qué quieren decir entonces los 3 regalos? El incienso se ofrece a los dioses, es decir, que el mundo, ya saben, los Reyes Magos, el mundo reconoce que Jesús es Dios. La mirra habla acerca del plan de que en esa misión de Jesucristo va a tener que pasar por la muerte. Entonces, eso ya se prevé y ahí se reconoce la mirra. Y el oro, porque se reconoce en Jesucristo la dimensión real, es decir, que Jesús era un rey. Entonces, tanto rey, es también un Dios y además tiene que pasar por la muerte. ¿Listo? Y bueno, por último, pues está San José. No lo voy a abrir, lo voy a dejar para que ustedes, si alguno desea tener la curiosidad de mirarlo, lo haga. ¿Listo? Y bueno, ya les decía que en agradecimientos pues vemos que la iglesia es universal porque se supone que se refugia en este discurso para decir sus ideas son proyectables para todo el mundo. Entonces, a raíz de esto, van a realizar ustedes un ensayo y preguntas y respuestas para que lo podamos observar la próxima clase. El ensayo me lo cuelgan ahí, por favor. Dice ensayo sobre lo universal de la iglesia, lo cuelgan, y las preguntas y respuestas me las dejan en un comentario. ¿Hasta que alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Entonces, no siendo más, nos vemos pasado mañana. Cuídense mucho y bendiciones. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Yo veré sus trabajitos. Cuídense pues. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. No, a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.